La tarde de un escritor, por Francis Scott Fitzgerald. Al despertar se sentía mejor de lo que se había sentido en muchas semanas. Sencillamente no se sentía enfermo. Se apoyó un instante en el marco de la puerta que separaba su alcoba y el baño hasta que estuvo completamente seguro de que no se había mareado. Ni siquiera un poco, ni siquiera cuando comenzó a buscar, debajo de la cama, una zapatilla. Era una resplandeciente mañana de abril. No sabía qué hora era porque su reloj tenía demasiado parado, pero cuando atravesó el apartamento y llegó a la cocina, se dio cuenta de que su hija había desayunado y se había marchado, y que había llegado el correo, de manera que ya eran más de las 9. Creo que voy a salir hoy, dijo a la sirvienta. Le va a sentar bien. Hace un día maravilloso. La criada era de Nueva Orleans, con la piel y las facciones, y de una mujer árabe. Quiero comer 2 huevos fritos, igual que ayer, y una tostada, té y jugo de naranja. Él se distrajo un momento en la habitación de su hija y comenzó a leer el correo. Eran cartas poco agradables, sin un poquito de alegría, en su mayor parte facturas, y el boletín de la escuela masculina de Oklahoma con su extraordinario álbum de autógrafos. Sam Goldwyn iba a hacer una película de ballet con Specivitza, o tal vez no la hiciera. Habría que esperar a que el señor Goldwyn volviera de Europa con media docena de nuevas. La Paramount quería un permiso para utilizar una poesía que había aparecido en uno de sus libros, a pesar de que no sabían si era suyo o solo era una cita. Posiblemente lo utilizarán para el título de una película. De todas maneras, esa obra ya no era de él. Hace muchos años vendió los derechos para una película muda y hace un año para la versión sonora. Jamás vas a tener éxito con las películas, pensó. Con la última ya tuviste suficiente. Al tiempo que desayunaba, observaba por la ventana, al otro lado de la calle, a los alumnos que cambiaban de clase en el campus de la universidad. Yo estaba cambiando también de clase hace 20 años, dijo a la sirvienta, que se rió con su risa de principiante. Si va a salir, dijo ella, voy a necesitar que me deje un cheque. Aún no voy a salir. Debo trabajar 2 o 3 horas. Voy a salir por la tarde. ¿Dará un paseo en coche? No conduciré de nuevo ese viejo cacharro. Lo vendí por $50. Voy a ir en autobús en el piso de arriba. Después que desayunó, se recostó durante 15 minutos. Después se puso a trabajar en su oficina. El inconveniente era un cuento para una revista que le había parecido tan flojo hacia la mitad que casi estuvo a punto de romperlo. La trama era como ascender por unas escaleras que nunca finalizaban. Había consumido su colección de golpes de efecto, y los personajes que habían dado sus primeros pasos de manera tan elegante hacía solamente 2 días, no lograban alcanzar el nivel de un folletín. Si realmente necesito salir, pensó, me encantaría ir en el ferry a Norfolk o llegar hasta el valle de Shenandoah. Pero las 2 ideas no eran posibles. Necesitaban energía y tiempo, 2 cosas de las que él carecía actualmente. Lo poco que le quedaba lo debía ahorrar para el trabajo. Subrayando con lápiz rojo las frases acertadas, repasó el manuscrito, y después de meterlas en una carpeta rompió el resto lentamente y lo tiró a la papelera. Después comenzó a pasear por el cuarto mientras fumaba y hablaba de vez en cuando consigo mismo. Muy bien, veamos. Ahora, lo siguiente podría ser... Vamos a ver. Ahora... Un momento más tarde se sentó pensando. Estoy muy agotado. Durante 2 días no debería haber tocado un lápiz. Estaba revisando el apartado Ideas para cuentos de su cuaderno, cuando la sirvienta lo interrumpió para decirle que la secretaria estaba llamando por teléfono. Una secretaria que desde que se enfermó trabajaba por horas y lo ayudaba. Todavía no hay nada, dijo. Rompí hace poco todo lo que había escrito. No servía para nada. Saldré esta tarde. Le va a sentar muy bien. Está haciendo un día excelente. Es preferible que venga mañana por la tarde. Tengo muchas facturas y cartas pendientes. Entonces se afeitó y, cauteloso antes de vestirse, se dio un respiro de 5 minutos. La idea de salir lo ponía nervioso. No tenía deseos de que los ascensoristas le dijeran que se contentaban de verlo, y decidió bajar en el montacargas, donde nadie lo conocía. Se vistió con su mejor traje, el que tenía los pantalones y la chaqueta de diferente color,
Únicamente se había comprado 2 trajes en 6 años, pero eran los mejores trajes. Solamente la chaqueta del que se acababa de poner le costó $110. Ya que debía tener un destino, no era bueno ir a ningún lugar sin haberse trazado un destino, se metió en el bolsillo una ampolla de luminol y también un tubo de champú para que lo utilizara el barbero. El perfecto neurótico, se dijo, mientras se miraba al espejo. Desperdicio de un sueño, subproducto de una idea. Caminó hacia la cocina y, como si se marchara a Little America, se despidió de la sirvienta. En una ocasión durante la guerra había requisado por pura arrogancia un automóvil y lo había manejado de Nueva York a Washington para estar a la hora de pasar revista en el cuartel. Esperaba ahora en la esquina de la calle a que el semáforo cambiara, mientras los jóvenes apurados e indiferentes al tráfico se le adelantaban. Bajo los árboles, en la esquina de la parada del autobús, hacía fresco, y pensó en las últimas palabras de Stonewall Jackson. Atravesemos el río y reposemos a la sombra de los árboles. Los jefes de esa guerra civil parecían haberse dado cuenta repentinamente de lo fatigados que estaban. Grant, escribiendo con desesperación sus recuerdos antes de morir, Lee marchitándose hasta dejar de ser quien era. El autobús era tal como lo imaginó. En el piso de arriba solamente había otro pasajero y las ramas verdes golpeaban incesantemente a las ventanillas. Tal vez tendrían que podar esas ramas, lo que le parecía una verdadera pena. Había mucho que observar. Trató de definir el color de una fila de casas y únicamente le vino a la mente el color de una capa de su madre, que solamente reflejaba la luz, aunque parecía de muchos colores y no era de ningún color. Las campanas de una iglesia en algún lugar tocaban Venite adoremos, y se preguntó por qué, ya que la Navidad había acabado hacía 8 meses. No le agradaban las campanas, pero cuando tocaron Maryland, My Maryland, en el funeral del gobernador, se emocionó bastante. Había hombres pasando el rastrillo en el campo de fútbol de la universidad y se le ocurrió un título: El hombre que cuidaba el césped, o también Crece la hierba. Algo acerca de un hombre que durante años trabaja cuidando el césped y logra que su hijo estudie en la universidad y juegue en el equipo de fútbol. El hijo entonces muere en plena juventud, y el hombre comienza a trabajar en el cementerio, sembrando césped sobre su hijo en lugar de bajo sus pies. Ese sería la clase de cuento que aparece en todas las antologías, pero definitivamente no era lo suyo. Solamente era una antítesis inflada, algo tan estereotipado como un relato de revista popular y tan sencillo de escribir. Sin embargo, muchos lo considerarían muy bueno, porque era melancólico. Tenía fondo y era fácil de entender. El autobús pasó una descolorida estación de ferrocarril de estilo neoclásico a la que las camisas azules y gorras rojas de los mozos le daban vida. Al llegar a la zona comercial, la calle se estrechaba y repentinamente aparecieron chicas vestidas de colores chillones, todas muy hermosas. Pensó que jamás había visto tantas muchachas guapas. Había hombres también, pero todos parecían un poco ridículos, como él, cuando se miró al espejo. Y había ancianas más bien feas, y también de pronto muchachas desagradables y vulgares, pero en general eran bellas, vestidas de todos los colores, entre los 6 y los 30 años, y sus rostros no revelaban ningún plan, ningún problema, solamente un estado de apacible suspensión, tranquilo y provocativo. Durante un momento amó la vida con todas sus fuerzas y no sintió el más mínimo deseo de renunciar a ella. Pensó que tal vez había cometido una equivocación al salir a la calle tan rápido. Se bajó del autobús agarrándose con mucho cuidado a la barandilla y recorrió toda una manzana para llegar a la barbería del hotel. Pasó frente a una tienda de deportes y miró el escaparate, pero únicamente le interesó un guante de béisbol que se veía ennegrecido por la palma. Había una camisería al lado, y se detuvo un buen rato a observar las camisas escocesas y las de tonos intensos. Durante un verano en la Riviera, 10 años antes, el escritor y otros más compraron camisas de obrero de color azul oscuro, y tal vez habían creado aquella moda. Le encantaron las camisas a cuadros, llamativas como uniformes, y quiso tener 20 años e ir a un club de playa con el cielo pintado como un amanecer de Guido Reni o un ocaso de Turner. La barbería era muy espaciosa, perfumada, llena de luz. Hacía meses que el escritor no se dirigía al centro de la ciudad para semejante tarea, y se encontró con que su barbero de siempre se encontraba enfermo.
Tenía artritis, de manera que le explicó a su compañero cómo utilizar el champú. Rechazó el diario y tomó asiento, casi feliz, sensualmente complacido al sentir los fuertes dedos en el cuero cabelludo, al tiempo que le venía a la memoria el recuerdo agradable y entremezclado de todos los barberos que había conocido en su vida. Escribió una vez un cuento sobre un barbero. En 1929, el dueño de su barbería favorita en la ciudad donde vivía en aquel momento había ganado una fortuna de $300.000 gracias a las confidencias de un industrial de la zona, y estaba a punto de retirarse. El escritor se despreocupó del tema, porque casi estaba a punto de marcharse a Europa a pasar unos años con lo que había ahorrado, y ese otoño, al escuchar cómo aquel barbero había perdido toda su riqueza, se decidió a escribir un relato, disfrazando cuidadosamente los detalles, pero girando siempre sobre la idea de un barbero que progresa para después hundirse. No obstante, a sus oídos llegó que en la ciudad reconocieron la historia y provocó cierta molestia. El lavado finalizó. Al salir al vestíbulo, una orquesta comenzó a tocar en el bar del otro lado de la calle y se detuvo un instante en la puerta para escucharla. Hacía mucho tiempo que no bailaba, 2 noches, tal vez en 5 años, a pesar de que una reseña de su último libro decía que era un apasionado de los cabarets. La misma reseña también mencionaba que era infatigable. Algo, cuando esa palabra resonó en su cabeza, le hizo daño, y sintió que lágrimas de debilidad le brotaban de los ojos, y se marchó. Era como al inicio. Hacía 15 años, cuando comentaban que tenía una terrible facilidad, y él, para no darles la razón, trabajaba en cada frase como un verdadero esclavo. Me estoy amargando nuevamente, pensó, y eso no es bueno. No es bueno, debo volver a casa. El autobús tardó demasiado tiempo en llegar, pero los taxis no le gustaban, y aún esperaba que le ocurriera algo en el piso superior del autobús al tiempo que pasaba entre los árboles de la avenida. Cuando finalmente llegó el autobús, le costó un poco de trabajo subir los escalones, pero valió la pena porque lo primero que miró fue a 2 estudiantes de preuniversitario, un muchacho y una muchacha, sentados en el pedestal de la estatua del general Lafayette, sin ninguna timidez, con toda la atención concentrada en sí mismos. El retraimiento de ambos jóvenes lo emocionó, y pensó que debería aprovecharlo de forma profesional, aunque únicamente fuera para compararlo con el progresivo retraimiento de su existencia y la necesidad cada vez mayor de cosechar en un campo ya demasiado cosechado. Requería una reforestación y era plenamente consciente de ello, y esperaba que el terreno aguantara una nueva siembra. Jamás había sido el mejor terreno posible, debido a que había tenido una precoz debilidad por lucirse en lugar de observar y escuchar. Ahí se encontraba el edificio de apartamentos. Antes de entrar, miró hacia arriba, a las ventanas de su casa en el último piso. El hogar del escritor de éxito, pensó. Me encantaría saber qué extraordinarios libros estará escribiendo. Debe ser maravilloso disfrutar de un don semejante, pasar la vida sentado con un papel y un lápiz, ir a donde te plazca, trabajar cuando quieres. Su hija aún no había llegado, pero la sirvienta salió de la cocina y dijo: ¿Se lo pasó bien? Sí, muy bien, perfecto, dijo. Estuve patinando, o fui a la bolera. Jugué con el abominable hombre de las nieves y acabé en un baño turco. ¿Recibí algún telegrama? No, nada. ¿Me puede traer un vaso de leche? Cruzó al comedor y entró en su despacho, y el reflejo del último sol de la tarde sobre sus 2000 libros lo cegó por un instante. Estaba excesivamente cansado. Se acostaría 10 minutos y después vería, en las 2 horas que faltaban para cenar, si se le ocurría alguna idea.